Muy buenas noches con todos y todas. Qué gusto poder estar con ustedes en este tiempo y en este webinar con la temática fortaleciendo a la iglesia en tiempo de crisis. Es importante que nosotros podamos es importante que nosotros podamos reconocer la importancia de este tema, ¿no? Para poder de alguna manera ayudar a nuestras congregaciones. Estamos teniendo quizás algunas dificultades para ingresar algunas personas, entonces si me disculpan un momento para poder corregir esto y continuar con el tema de hoy, ¿sí? Bueno, disculpas de interrupción y damos inicio, como les decía, a este webinar con el tema de fortaleciendo la iglesia en tiempos de crisis. Voy a compartir pantalla, ¿sí? De la presentación. Estamos con algunas dificultades con respecto a la presentación. Si me esperan un momento, nada más. Listo, entonces continuamos nosotros con este tema, ¿sí? ¿Qué es fortaleciendo la iglesia en tiempos de crisis? Y vamos primero a abordar algunos temas con respecto a la introducción. Luego vamos a ver un contexto sobre la crisis actual que estamos viviendo como país. Posterior a eso, el papel de la iglesia en tiempos de crisis y finalmente algunas herramientas para el acompañamiento pastoral, ¿sí? Les recuerdo que la sesión está siendo grabada, ¿sí? Así que pues después compartiré los enlaces cuando subamos este video al canal de la fundación. Entonces vamos con esta primera introducción, sí, un poco para entender el porqué de la importancia de este tema con respecto al fortalecimiento de la iglesia en tiempo de crisis. Entonces, las crisis recientes de alguna manera han dejado una profunda huella en nuestra sociedad. ¿Y cuáles son esas crisis las más importantes? Número uno, la pandemia y quizás en este tiempo el pospandémico
una crisis en cuanto a la inseguridad que estamos viviendo y finalmente abordar un poco sobre las consecuencias de los apagones de luz. Y uno podría decir, bueno, a la final estamos acostumbrados, a la final esto es algo que ya lo veíamos venir o recordando quizás un poco los apagones que antes sufríamos. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que preguntarnos con respecto a estas crisis y las consecuencias de estos elementos sobre nuestra congregación? Y es porque al pasar por estos periodos, si la persona no ha logrado tramitar las emociones, si no ha logrado tramitar ese duelo de las personas que perdió en la pandemia, muy probablemente para el 2025 vamos a tener la presencia de episodios de depresión, ansiedad, quizás temas de estrés. Entonces, la idea es que nosotros, como consejeros, como pastores, podamos hacernos estas preguntas y de alguna manera poner sobre la mesa esas acciones que podemos nosotros ir ejecutando para ayudar a las personas que vamos a liderar en este 2025, ¿no es cierto? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, los casos de ansiedad y depresión aumentaron en un 25% a nivel global durante los primeros años o durante el primer año de la pandemia. Y esto nos lleva a una reflexión, cómo las personas lograron tramitar estas sensaciones de ansiedad y depresión, qué herramientas tuvieron y qué herramientas de alguna manera la iglesia ofreció para poder equilibrar las sensaciones de ansiedad y depresión que se estaba viviendo en ese momento. Y durante la pandemia, quizás la pérdida de personas, la pérdida de familiares, de amigos, incluso de líderes, nos lleva un poco a cuestionarnos cómo nosotros estamos tramitando en este momento esta, esta pandemia, estas sensaciones de depresión, de ansiedad. Y si tenemos o no las herramientas necesarias dentro de nuestras congregaciones para poder solventar de mejor manera esta situación, ¿no es cierto? Entonces, la pandemia, como les había dicho, trajo consigo secuelas muy significativas a nivel físico, psicológico y espiritual. Hoy, por ejemplo, cuando hablamos de las secuelas de la pospandemia, en especial con el tema de las vacunas, hay un nuevo pensar y un nuevo cuestionar sobre estas acciones. Las vacunas obviamente no siguió el proceso normal de, de su viabilidad para ser administrada en los humanos. Eso no significa que no siguió el protocolo, sino que por la necesidad de tener ya una cura, quizás estos tiempos de experimentar si tienen o no efectos secundarios se redujeron muchísimo. Y hoy incluso se está levantando nuevamente el debate de si es correcto o no vacunarnos con respecto al COVID y también de alguna forma este cuestionamiento sobre los efectos secundarios que también trajo consigo la vacuna, ¿no? Efectos como quizás reacciones alérgicas a los compuestos de la vacuna y que esto también va generando estrés, va generando ansiedad, va generando algún tipo de inconformidad con las personas frente a lo que dicen ciertos especialistas y frente a lo que mencionan otros especialistas. Entonces, sí es importante el que nosotros de alguna manera podamos ir preguntándonos sobre esto y no tanto para dar respuesta si se debe o no se debe vacunar, sino más bien dar respuesta cómo nosotros como congregación, desde nuestro papel de pastores, desde nuestro papel de consejeros, podemos aportar en ese equilibrio emocional y espiritual que debe tener la persona frente a estas situaciones. Y pues en otros aspectos de lo que mencionábamos ya, en Ecuador en los últimos años se ha registrado cifras alarmantes de criminalidad y de violencia. Y lo hemos visto bastante fuerte hoy en día. Ya no es solamente el hecho de escuché en las noticias el asalto, el robo, sino más bien el hecho de que ahora mi vecino, mi jefe, mi hermano, mi familiar ya me comentó, ya me contó que sufrió o que fue víctima de la violencia que estábamos viviendo y esto nuevamente apunta a sentirnos ansiosos, a sentirnos con esta necesidad de quedarnos recluidos nuevamente en casa y vamos generando ciertas conductas, vamos generando ciertas emociones que si no las tramitamos adecuadamente, pues pueden de alguna manera esto resultar peor
con el paso del tiempo. Entonces, este incremento en la sensación de soledad, este aislamiento social y el miedo al futuro son de alguna manera cosas que debemos nosotros irnos preguntando como consejeros, como pastores, para saber de qué manera aportamos y ayudamos a nuestra congregación. Este clima de inseguridad provoca una sobrecarga emocional, eso es algo que debemos tener muy claro en los líderes y en los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque generalmente no solamente es el hecho de ir y dar el consejo o de ir y atender a la persona, sino que escuchar de estas historias y ver la realidad social en la que nos encontramos, pues también nos va generando a nosotros ciertos niveles de estrés, ciertos niveles de preocupación, ansiedad, obviamente, y nos estamos constantemente cuestionando sobre cuándo esto va a terminar, cuándo esto va a acabar o cuándo vamos a entrar nuevamente en un periodo en donde de alguna manera vamos a tener esta libertad de salir a las calles o de no preocuparnos si el carro que dejé fuera del templo mientras se está realizando el culto me lo robarán, no me lo robarán, ¿no? Entonces, son cosas que nos van generando una fuerte exposición a estas emociones y necesitamos de alguna manera consejeros capacitados para ayudarnos en la tramitación de estos elementos. Entonces, en este primer punto, con respecto al contexto de la crisis actual, vamos a dividirlo en tres elementos, ¿no es cierto? La pospandemia, la inseguridad y los cortes de luz. Y comenzamos con esto de la pospandemia y el impacto psicológico que esto ha generado, ¿no es cierto? Como les mencionaba, según la Organización Mundial de la Salud, el 25% de la población mundial ha experimentado ansiedad o depresión durante la pandemia. Y esto nos demuestra de alguna manera o nos invita a reflexionar sobre si estas personas este incremento también es paralelo a un incremento en cuanto al apoyo que pudieron haber o no recibido, ¿no? Y quizás ustedes como consejeros podrán determinar o podrán responder a la pregunta de si se incrementó o no su papel o sus citas en consejería. Si de alguna manera hubieron más personas que los llamaban para pedir un consejo, para poder calmarse, para poder recibir oración frente a las secuelas de lo que se estaba viviendo en la pandemia y frente a esta quizás incapacidad de poder tramitar el luto por la pérdida de familiares, de amigos, de líderes incluso. Y también el poder de alguna forma cuestionarnos frente a qué puedo hacer yo para apoyar o acompañar a estas personas que pasaron por esta situación. Entonces, la idea de poder tratar esto también es el reflexionar un poco sobre los efectos que esto tuvo en la iglesia. Y de acuerdo a algunos estudios, se menciona que las congregaciones tuvieron una reducción del 20% en cuanto a la asistencia presencial en las congregaciones. Y todo esto, pues, en el tiempo que estamos en este momento, va generando lo que ya habíamos mencionado, estas emociones que al acumularse con el paso del tiempo, va a llegar un momento en donde quizás yo exploto, en donde yo quizás am, lo tramito de una mala manera, de una manera equivocada, y puedo no solamente hacerme daño a mí mismo, sino daño a las personas con, la que, con las que convivo a nivel familiar, a nivel social e incluso a nivel de la propia iglesia, ¿no? Quizás reacciones como la de líderes que explotan, que no tienen mucha paciencia y es por esta carga excesiva de emociones que a la final termina dañando a la persona y a sus relaciones interpersonales. En este segundo aspecto, el poder hablar sobre la inseguridad en el Ecuador y vamos a ver un poco más adelante algunas cifras alarmantes con respecto a esto. Ecuador experimentó un incremento en la percepción de inseguridad en el 2024. Eso creo que todos podemos estar de acuerdo. Como les mencionaba, ya no solamente es de escuchar en las noticias eh, la inseguridad, sino que ahora yo puedo de alguna forma tener muy cerca de mí a personas que de alguna manera han experimentado esta inseguridad, porque les han robado, porque les han apuntado con un arma, porque han tenido que cerrar sus negocios producto o por consecuencia de los vacunadores,
cosas por el estilo, y no solamente el escuchar ya, sino el vivirlo en algunos casos, ¿no? Entonces, con esto que vemos nosotros de lo que está sucediendo en nuestro país, un 76% de los ciudadanos reportaron sentirse inseguros. Y eso es un nivel muy alto dentro de nuestra población. ¿Por qué? Porque vuelvo, repito, esto poco a poco nos va generando ideas de aislamiento. Entonces ya no quiero ir al culto porque puede que me roben, puede que esto, puede que aquí, puede que allá, puede que asado, puede que cocinado. No solamente el aspecto de no ir al culto, sino el de no salir a ningún lado. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de observar en las noticias el atraco que se suscitó en uno de los centros comerciales de aquí en la capital, ¿no? Entonces ya no es el hecho de puedo ir a este lugar donde sé que hay guardia privada y que puedo de alguna manera estar a salvo, sino darnos cuenta de que ya no hay un lugar seguro. Y esta sensación de que no estuve seguro en el tiempo de la pandemia, la inseguridad en cuanto a el aspecto de mi propia salud, la seguridad en cuanto a la salud de mis familiares y ahora vivir esta inseguridad a nivel social de si entro o no a un determinado centro comercial y que pueden o no pueden estar estas personas, va generando en nosotros algo que desde la psicología se conoce como la indefensión aprendida. Nuestro cerebro comienza a decir, bueno, o sea, no hay salvación, no hay lugar seguro, no hay lugar en donde yo pueda estar en paz, entonces, ni modo, es algo con lo que tengo que vivir, pero no es que el organismo se acostumbre y aprende a gestionar las emociones, sino que vive con niveles de estrés muy altos, y eso es bastante preocupante, porque hay estudios que demuestran que niveles de estrés muy altos, en combinación con otros factores, obviamente, sí puede repercutir en la salud de la persona, ¿no? El desarrollar hipertensión, el desarrollar problemas a nivel cardíaco y cosas por el estilo. Entonces, estos porcentajes sí son necesarios de analizar para poder nosotros entrenarnos, para poder nosotros capacitarnos y para saber cómo gestionar estas emociones de las personas o cómo acompañar en este gestionar de las emociones de las personas que pidan consejería o que pidan acompañamiento pastoral. El impacto en la fe con respecto a la inseguridad es también importante de analizar. Los temores afectan la confianza entre los miembros de las comunidades cristianas. ¿Por qué? Porque lo típico es, bueno, Señor, yo estoy orando, yo estoy en esto, y comenzamos de alguna manera a batallar con nuestra fe, ¿no es cierto? Comenzamos de alguna manera a cuestionar a este Dios de, bueno, si nosotros somos una nación en donde el 90% de las personas se considera cristiano, sea cristiano católico, cristiano evangélico, pero de todas formas, si somos una nación que tiene un alto porcentaje de personas que consideran que la fe es importante para sus vidas, ¿por qué estamos atravesando estas situaciones? Y comenzamos a cuestionar a este Dios. Comenzamos a negar, incluso algunas personas comienzan a negar a Dios y algunos tal vez se alejan de este Dios, producto de no poder tener respuesta a las oraciones y a las peticiones que nosotros vamos realizando cuando nos enfrentamos a estas crisis. Y debemos estar preparados para esto porque posiblemente si tengamos nuevamente una baja en cuanto a la asistencia de nuestras congregaciones o tengamos una alza en cuanto a estos cuestionamientos y debemos estar preparados para poder responder estas preguntas. Y finalmente, otro de los puntos que mencionaba aquí son los cortes de luz, ¿no es cierto? Datos ofrecidos por el CENEL en Ecuador se reportó obviamente un incremento significativo en cuanto a los cortes de luz en este 2024, afectando a hogares y actividades eclesiales. Y pues en algunos casos hubo una respuesta favorable por parte de algunas iglesias en donde se ha tenido que generar esta creatividad en cuanto a la realización de los cultos, pero también generando un estrés, ¿no? Porque a la final la tecnología ya es parte de nuestra vida. Entonces, tenemos que asistir a una celebración dominical y quizás vemos a las personas del ministerio que van corriendo de un lugar a otro para ver cómo solventar el tema del micrófono, la amplificación del audio, que ya no podemos hacer la presentación porque no hay electricidad, por lo tanto los proyectores no funcionan y nuevamente vamos
acumulando este estrés por parte de las personas que colaboran semana a semana en nuestras congregaciones. Y ese estrés a la larga, ¿qué va a efectuar en ellos? Estrés quizás por parte de los pastores de, bueno, tener que cambiar nuevamente toda la dinámica porque ya no es el hecho de tener ayudas visuales en las prédicas, sino simplemente llegar y dar una exposición. O incluso el mismo estrés que la gente siente de lo que yo les mencionaba, el tema de la inseguridad, no quiero salir, pero mi iglesia ya adoptó también la oportunidad de transmitir las prédicas en línea, entonces tengo la oportunidad de conectarme y ver la predicación desde la seguridad de mi hogar, pero como no hay luz en la iglesia, no hacen la transmisión en vivo o... No tengo luz, no puedo conectarme, no puedo ver. Y esto también me va generando estrés. ¿Por qué? Porque mi dinámica de vida se rompe, mi dinámica de vida se ve alterada de alguna manera. Ya no puedo ser parte de esta congregación, ya no puedo ser parte de las actividades de esta congregación. Entonces tengo que comenzar a pensar en, ¿me arriesgo a salir? ¿Me arriesgo a ir? ¿Me arriesgo a esto? Por querer mantener mi estilo de vida al cual yo estaba acostumbrado, o pues me resigno y ni modo, o sea, me quedo aquí en la casa y esperaré que en algún momento pongan el enlace para verlo en otro día, en otro horario, y de alguna manera sentirme conectado con la iglesia a la que por las situaciones que estamos viviendo no puedo acudir. Entonces, no me voy a detener mucho en el análisis de la pospandemia porque sabemos que hay unas secuelas que esto nos ha generado. Quiero un poco apuntar más hacia el tema de la inseguridad y hacia el tema de los cortes de luz. Y por eso quiero presentarles algunos datos importantes con respecto a, este, a esta situación. Esta gráfica que ustedes ven aquí son datos obtenidos del Ministerio del Interior de la Policía Nacional. ¿Y qué es lo que nos está diciendo la gráfica? Que entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2024, estos datos están hasta junio del 2024, Ecuador registró un total de 3.000 homicidios intencionales. Esto que nos dice que lo que representa una reducción de más o menos 500 casos en comparación con el mismo periodo en el 2023, ¿sí? Si ustedes pueden ver la gráfica, desde el 2019 hasta el 2023 había una tendencia a la alza y recién en el 2024 vemos una disminución que para datos estadísticos sí es relevante, quizás para datos am, políticos es igual importante, pero lo que a nosotros nos interesa es ver que los niveles de homicidio intencional siguen altos en comparación por lo menos al 2019. Y esta sensación de inseguridad es lo que está trayendo algunas enfermedades a nivel emocional, a nivel psicológico dentro de los miembros de nuestra congregación. Porque nos sentimos en esta indefensión, nos sentimos que literalmente no importa el lugar al que vayamos, vamos quizás a tener altas probabilidades de un secuestro, de ser víctimas de robos, ser víctimas quizás de estos actos delictivos de mucho peso, como es el tema y el caso de los homicidios intencionales, ¿no? Este resultado marca, obviamente, una primera disminución en la tendencia observada desde el 2019. Como les mencionaba, desde el 2019 ustedes pueden ver que hay una alza hasta el 2023 y recién en el 2024 vemos una baja, que es quizás algo que podría ser bastante beneficioso si es que esto sigue, si esta tendencia sigue en los siguientes años. Es decir, que para el 2025 en adelante veamos que los niveles de homicidio, por lo menos en este caso, van a la baja. Pero si eso no ocurre, debemos nosotros estar preparados para poder de alguna manera acompañar a nuestra congregación y a las personas que pidan este acompañamiento pastoral en cuanto a las sensaciones que genera la inseguridad en nuestro país. Esta reducción que yo les mencionaba, que se da ya en el 2024, representa un 16.16% en cuanto a, a esta tendencia que yo les mencionaba, ¿sí? Sin embargo, estas cifras siguen siendo significativamente superiores en comparación al 2022, ¿sí? Si ustedes ven, en el 2022
se presentaron 2.000 casos aproximadamente. Seguimos en el 2023 con un nivel muy alto de 3.000 casos y esto es bastante preocupante. Vamos a ver algunos otros datos en cuanto a el promedio diario de homicidios intencionales. Y esto ya es un promedio diario. Igual la fuente es del Ministerio del Interior. Al considerar la población total, de acuerdo al censo realizado en el 2022, que más o menos nos dice que somos alrededor de 17 millones, 16 millones 900 mil ecuatorianos aproximadamente, ¿sí? Ecuador registró una tasa de 17,9 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes hasta el 30 de junio del 2024. ¿Sí? Sigue siendo un número muy alto, más o menos 17 homicidios en promedio diarios hasta junio del 2024, de lo que va de enero a junio. ¿Se imaginan lo que significa 17 homicidios diarios a nivel nacional? Es bastante, es muchísimo. Y esto es lo que está generando niveles de estrés muy altos en nuestra congregación. Es lo que está generando niveles de ansiedad muy altos, porque esta ansiedad es esta proyección hacia futuro de qué es lo que va a pasar. Entonces, y no sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha ocurrido que yo sí estoy en este constante pensar de, si salgo y me subo al bus, ¿será que pasa algo? ¿Será que se sube alguien y nos comienza a robar? ¿Y será que si nos va a robar, cómo voy a reaccionar? ¿Será que le abro nomás la maleta? Dejo que se lleve todo. Y en algunos casos, si ustedes han visto las noticias, hay personas que dicen, ok, llévese nomás todo, pero igual terminan siendo asesinados. En mi caso, por ejemplo, cada vez que mi suegra sale con mi pequeña, yo sí estoy en este, pero ¿será que estarán bien? ¿Será que no? ¿Será que pasa algo? ¿Será que no pasa algo? ¿Será que se choca o no se choca el bus? Y estoy en este constante pensar, y este constante pensar nos lleva a niveles muy altos de estrés, ¿no? Y como consejeros y pastores debemos estar preparados y capacitados para poder acompañar a nuestras congregaciones en este sentido. Si bien es cierto, del 2023 al 2024 hay una reducción, esta reducción se traduce en una disminución del número diario de homicidios intencionales. Imagínense ustedes, pasando de 21 homicidios diarios en el 2023 a estos 17, ahí bueno, el gráfico nos pone 16,68 homicidios diarios intencionales. Hay que de alguna manera visualizar esta reducción, sí, pero a la larga los niveles siguen siendo muy altos y eso es preocupante. Entonces, a manera de resumen, algunas cosas con respecto a esto, que son datos igual obtenidos, como les mencionaba, de la fuente anterior, 2.595 son los homicidios cometidos con armas de fuego, seguidas por 261 homicidios con armas blancas. Armas de fuego puede ser las pistolas y armas blancas eh, se le conoce más quizás a navajas, cuchillos, ¿no? ¿Se dan cuenta ustedes cuántos homicidios se cometen con armas de fuego? Es un número muy alto. 2.500 homicidios cometidos con armas de fuego. Estaba yo viendo estas estadísticas eh, y es interesante ver que de los 3.000 casos que se reportaron de homicidios, el 80%, más o menos, 70-80%, las víctimas eran hombres, ¿no? Y esto también nos lleva a pensar cómo están quedando estas familias sin estas personas que generalmente, por lo menos en el Ecuador, el hombre aporta económicamente a los hogares. ¿Cómo quedan estas esposas? ¿Cómo quedan estos hijos? ¿Cómo quedan estas familias? Y eso es algo que nosotros también debemos analizar y debemos comprender para poder apoyar a nuestras congregaciones. Porque no es solamente la pérdida de este familiar, no solamente es la pérdida de esta persona, sino el hecho de cómo quedan las personas alrededor de estas víctimas, ¿no? Las víctimas colaterales, que puede ser la esposa, los padres, los hermanos, los hijos. Un 92,36% de los crímenes que se han presentado a nivel nacional en el 2024 corresponden a asesinatos.
Y hay que comprender que aquí, y no pretendo ser un experto en leyes, pero hay figuras legales dentro de nuestro marco legal frente a esta situación, que es el asesinato, el homicidio y el femicidio, ¿sí? Entonces, el 92% de esto, de estos casos, son tipificados como asesinatos. ¿Y por qué es importante el comprender esto? Porque la ley, como está formulada actualmente, sí pone consecuencias diferentes al asesinato, al homicidio y al femicidio. ¿Y por qué debemos nosotros preguntarnos esto? ¿Por qué debemos analizar esto? Porque a veces las personas, por más que sientan o por más que hayan vivido ese proceso de que el juez dictaminó una condena para aquella persona que cometió este acto, uno tiene esta sensación de que no es justo, no es un castigo lo suficientemente justo. Nos quitaron a nosotros, perdón un momento, perdón, me entró justo una llamada. Un momentito, nada más. Cosas que pasan a veces. Ya, mil disculpas. Entonces, como yo les mencionaba, no pretendo ser un experto en el tema de leyes, pero sí el cuestionarnos frente a este hecho, ¿no? De cómo el asesinato, el homicidio y el femicidio tienen condenas diferentes en nuestro marco legal. Las personas, al escuchar la sentencia, dicen, no es suficiente. Es que me quitaron no solamente a un ciudadano, nos quitaron a un padre, a un amigo, a un hermano, y las personas se quedan con esta sensación de ira, de resentimiento, de odio, y aquí nosotros, como consejeros y pastores, debemos entender que la tarea y los procesos de restauración, los procesos de, de sanidad espiritual, se tornan un poco más complejos por esa carga afectiva. Entonces podemos ver nosotros una tendencia de cómo las personas tienen cierto rechazo, tienen cierta resistencia a seguir procesos de acompañamiento a nivel pastoral, a nivel de sanación espiritual, porque cuando comenzamos a topar temas de índole, de perdón, cuando comenzamos a topar temas dentro de estos programas de sanación que están ligados o relacionados al hecho de poder confrontar estas emociones, las personas dejan los programas. Las personas dejan la consejería, las personas encuentran esta resistencia, encuentran esta pared, no logran tramitar las emociones y en muchos casos incluso yo que me dedico al tema de poder hacer este acompañamiento pastoral a nivel de restauración y sanidad integral, desde un enfoque físico, psicológico y espiritual, muchas personas dicen, no puedo yo tratar este tema, me es difícil tratar este tema, no quiero tratar este tema, porque ¿cómo es posible que yo tenga que perdonarle al asesino? Y hacemos una confusión entre lo que significa absolver a la persona versus lo que significa perdonar a la persona. Y es un tema muy complejo, muy difícil de tratar en estos programas de sanidad, de restauración, porque la persona no logra asimilar lo que significa y la importancia que puede ser para su vida este tema de perdonar, ¿no? Entonces, aquí también vamos nosotros de alguna manera viendo cómo ya nosotros vamos construyendo ese qué puedo hacer y qué no puedo hacer dentro de mis programas de acompañamiento pastoral en nuestras congregaciones, ¿no? No solamente es el hecho de, bueno, voy a tener que lidiar con el tema del estrés, con el tema de la ansiedad, con el tema de la depresión, producto de la pospandemia, producto de la inseguridad, producto de los apagones, en especial con los estudiantes, sino también el preocuparnos por capacitarnos frente a las víctimas colaterales, que muy probablemente van a cuestionar muchísimo a Dios, no van a cuestionar a este Dios bondadoso, este Dios de amor, porque ¿cómo es posible que este Dios de amor me haya quitado
a mi esposo, cómo es que posible que este Dios me haya quitado a mi padre, cómo es posible que este Dios haya permitido esto. Y eso es algo que debemos nosotros también considerar. Vamos con el siguiente punto dentro de la propuesta de este webinar, que es el papel de la iglesia en los tiempos de crisis. Y aquí, mm, ya, perdón, a veces el tema de la tecnología que nos complica. Entonces vamos acá ahora al el papel de la iglesia en tiempos de crisis, ¿no es cierto? Y lo primero que quiero hablar con ustedes sobre la iglesia como un refugio, ¿no es cierto? Si tomamos en cuenta lo que dice Marcos capítulo 4, verso 35 al 41, ahí hay una pregunta muy importante que Jesús hace y es, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Y nuestra fe sí nos lleva a buscar constantemente este Dios, pero también es el hecho de poder, de alguna manera, preguntarnos cómo es la dinámica dentro de nuestras congregaciones, porque nuestras congregaciones deben ser lugares seguros, lugares de refugio, lugares en donde no haya discriminación, donde no haya señalamiento, donde no haya este aspecto de juzgar a la persona, ¿no? De entender que va a ser muy difícil, quizás para las víctimas colaterales, el poder perdonar. Y que este perdonar a los asesinos del familiar, sí les va a costar mucho tiempo. Y necesitamos lugares en donde podamos nosotros comprender esto y que probablemente no estemos en este discurso de, pero usted debe perdonar, usted ya tiene que perdonar, porque a veces este constante repetir se vuelve intrusivo, se vuelve molesto y las personas dejan los procesos. Entonces hay que entender que cada persona es un universo diferente, cada persona maneja el dolor de manera diferente y cada persona avanza en estos dolores de manera particular, ¿no? Entonces, lo primero aquí es el poder entender que como iglesia somos un refugio o deberíamos ser un refugio y ir fomentando nuestra fe en este Dios, ¿sí? Y lo otro es el liderazgo pastoral, ¿no es cierto? La importancia que esto tiene de brindar apoyo emocional y espiritual, no solamente un apoyo desde contestar las preguntas de por qué Dios permitió esto, sino también el poder brindar este apoyo desde lo emocional y reconocer, ¿no? Nuestras limitaciones y buscar la colaboración de profesionales. Porque a la final yo como pastor, yo como consejero, sí me estoy de alguna manera capacitando en el tema bíblico, pero también necesito reconocer que el ser humano, que la persona que estoy atendiendo es una persona biopsicosocial y espiritual, ¿sí? Es una persona que tiene ciertos factores biológicos, que tiene ciertos factores psicológicos, que tiene ciertos factores socioculturales y que también es una persona que ha decidido tener fe en este Dios. Entonces yo necesito un equipo de apoyo bastante interdisciplinario. Tener psicólogos, quizás, sociólogos, trabajadores sociales, abogados, quizás. Y esto tiene que ver con conocer a mi congregación, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, y saber qué personas pueden contribuir en la ayuda y en el sostenimiento emocional de las personas que están pasando por una crisis dentro de nuestras congregaciones. Entonces aquí un poco el ir hablando sobre estas pautas para responder a eventos traumáticos en cuanto a qué hacer y qué no hacer. Y quiero primero abordar este aspecto de qué hacer, ¿no es cierto? Número uno, aprender acerca del trauma y cómo afecta el cuerpo, la mente, el comportamiento, las emociones y los pensamientos. No voy a aprender sobre el trauma para yo dar terapia, porque como consejero, pastor, yo no estoy cualificado o calificado para dar terapia, pero sí para saber cómo reacciona el cuerpo, ¿no? Si yo les digo, estoy con catarro, tengo moquera, tengo la tos, tengo la garganta seca, tengo tos con flema, ustedes me dicen, bueno, creo que es tiempo de que vayas al médico. Entonces, ¿por qué damos ese consejo? Porque sé cuáles son los síntomas, sé cómo este cuerpo reacciona,
sé cómo reacciona la mente incluso frente a una simple gripe, ¿verdad? De me duele la cabeza, estoy desanimado, estoy iracundo, no soporto a muchas personas. Ah, es propio de la enfermedad, entonces creo que deberías ir al médico para que te recete algún medicamento que pueda estabilizar eh, los síntomas de la gripe. Lo mismo sucede en el ámbito emocional. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Aprender sobre el trauma, los diferentes traumas, depresión, ansiedad, estrés, y cómo esto influye en la mente, en el comportamiento, en las emociones, en los pensamientos, porque a la final esto también va afectando nuestra salud espiritual. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, que frente a crisis, en algún momento de mi vida yo sí cuestionaba a este Dios. Pero si Dios, que es bueno, ¿por qué permite tal o cual cosa? Si Dios es bueno, ¿por qué permite tal o cual situación? Si Dios es bueno, ¿por qué me quitó a esta persona? Entonces, estos pensamientos van de alguna manera también relacionándose a esta salud espiritual. Y en algunos casos, si es que no somos muy maduros espiritualmente, pues terminamos alejándonos de este Dios. Entonces, aprenda cuáles son las reacciones comunes al trauma por parte de su congregación. Otra cosa que debemos hacer, estamos en lo que sí podemos hacer, escuchar. Debemos escuchar. Cuando una persona llega a consejería, cuando una persona llega a consulta con el pastor, es importante que no interrumpamos para decirles que algo similar nos ha ocurrido a nosotros, ¿no? Sí, yo te entiendo, a mí también me pasó lo mismo, no. Es importante que nosotros dejemos que la persona, como decimos acá, se despapalle. ¿Sí? Que la persona literalmente diga todo lo que tiene que decir, que desahogue todo lo que tiene guardado, porque muy probablemente si es una madre que perdió a su esposo producto de la inseguridad, quizás no ha podido desahogarse con sus hijos porque tiene que ponerse en esa coraza dura de tengo que sacar adelante a mi familia. Entonces, lo único que puede hacer es quizás pedir una cita con el pastor, con la pastora, con el consejero, con la consejera y me desahogo. Entonces, ¿qué es lo que primero vamos a hacer dentro de esta escucha activa? Es no interrumpir, dejar que la persona pueda decir todo lo que tiene que decir. Permita que hablen acerca de lo que han vivido. La sanidad del trauma requiere tiempo y la oportunidad para hablar acerca de él, ¿sí? Demos la importancia o demos el tiempo para que la persona hable. Puede que vengan con cosas como, es que siento que Dios es malo. Y uno en ese momento, no, es que Dios no es malo. Tranquilo, ya habrá tiempo para que reflexionemos sobre esos pensamientos que la persona tiene, pero primero dejemos que hable. Y este hablar no siempre será en una o dos sesiones, probablemente sea hasta una tercera sesión en donde la persona desahoga todo, que todo lo que tiene guardado. Entonces, por lo menos las dos, las tres primeras sesiones, dejar que la persona mencione todo lo que tiene que mencionar. Así sea que considere que no, es que la iglesia me dejó solo, me dejó sola, es que este Dios no entiendo, es un Dios malo, porque a mí, si yo soy uno de sus mejores hijos, si yo siempre hago esto y aquello, ¿por qué a mí? Dejemos que se desahoguen, porque parte de la sanación a estos traumas es el poder hablarlo, es el poder expresarlo. En las congregaciones, muchos psicólogos han apuntado eso, formamos parte de lo que se conoce como los factores protectores de una persona. Porque constantemente nosotros estamos predicando sobre el amor, sobre el perdón, sobre la resiliencia, sobre confiar en este Dios. Y esto va ayudando a que la persona pueda afrontar de mejor manera esos traumas en los que está. Vuelvo y repito, es poder escuchar a la persona, no para nosotros hacer procesos psicoterapéuticos o hacer algún tipo de terapia, porque no estamos capacitados para esto, pero sí para dar este espacio en donde la persona puede hablar, desahogar y dar esos primeros pasos para su recuperación o para su sanidad en cuanto al trauma que vivió o está viviendo. Dentro de este escuchar, recuerde que estas son las experiencias de las personas que le están compartiendo a usted. Por lo tanto, no es necesario que usted esté de acuerdo con todo lo que se dice, ¿sí? Solo precisa o solo se precisa que usted exprese su comprensión de lo que se está diciendo es parte de lo que la otra persona está viviendo. Vuelvo, repito, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con que la persona, con que Dios es bueno o no. No tenemos que estar de acuerdo con eso. Simplemente tenemos que dar este espacio para que la persona se desahogue, ¿sí? Otro aspecto es poder ser flexibles, ¿sí? Dentro de lo que podemos hacer, ser flexibles. No se sorprenda si la conversación incluye traumas
que anteceden al evento que catapultó esta búsqueda de consejería, ¿no? Puede que lleguen diciéndonos, estoy completamente estresado, por culpa de los cortes de luz, tuve que cerrar mi emprendimiento. Que no nos sorprenda si mientras se están desahogando por esto, también sale traumas del pasado, ¿no? Y es que siempre me siento solo porque siento que Dios no está conmigo y siempre me he sentido de esta manera porque me abandonó mi esposa, me abandonaron mis hijos, me abandonó mi padre, mi madre y comienzan a salir otros traumas. No nos sorprenda que por estos elementos o por el tema que los lleva a consejería también salgan otros temas. Así que hay que ser flexibles. No es del hecho de, no, no, mire, usted simplemente vino para poder hablar sobre el estrés y nos vamos a quedar solamente en ese tema, concéntrese en el estrés. No, hay que ser lo suficientemente flexibles con respecto a esta situación. Otra cosa que sí podemos hacer es que si las personas se ríen, nosotros también podemos reírnos con estas personas para crear este estado de empatía. No está mal si nosotros los acompañamos en este reír, ¿no? Bueno, fue chistoso porque recordé que cuando estaba casado mi esposa hizo tal cosa. Entonces, nosotros también podemos acompañarlos con una sonrisa sutil, tampoco desbordarnos en carcajadas, pero sí el poder reírnos para que esta persona sienta que está en un ambiente seguro, en un ambiente familiar. Ahora, ¿qué cosas no debemos hacer? ¿Qué cosas no deberíamos hacer con una persona que está pasando por un trauma? Primero, no pensemos nosotros como pastores o consejeros que tenemos que arreglarlo todo, ¿sí? Nosotros no arreglamos ningún trauma, no arreglamos vidas. Eso es algo fundamental. ¿Por qué? Porque ni siquiera los profesionales en psicoterapia, en salud mental, tienen esta idea de que ellos arreglan vidas, mucho menos nosotros desde la línea pastoral o desde la línea de consejeros. Ahora, esto no significa que no creamos en un Dios que sí puede arreglar la vida de una persona, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo es que nosotros específicamente como sujetos no debemos estresarnos porque es que ya usé todas mis herramientas y la persona no avanza. Es que no es mi trabajo el arreglarle la vida a la persona porque lo único que yo puedo hacer es ofrecerle ciertas herramientas y ya la persona toma la decisión de si sigue o no ese consejo para poder de alguna manera observar ese cambio en su vida, ¿sí? Otra cosa que no debemos hacer, no piense que usted debe tener todas las respuestas, ¿sí? Eso es importante y fundamental dentro del acompañamiento en consejería. No necesitamos tener todas las respuestas. Es que yo escuché que la Biblia dice, ok, no hay problema, déjame investigarlo y te respondo la siguiente reunión. Porque a veces creamos esta idea de que debemos saberlo todo, debemos darle una respuesta a todo, porque hacemos esta comparación y este símil entre Dios y el consejero. Entonces, si el consejero está siendo usado por Dios y Dios tiene todas las respuestas, entonces el consejero también tiene que darme las respuestas. Y no siempre es así, ¿no? Yo tengo que reconocer mis limitaciones. Tome precauciones con el contacto físico, particularmente si es que tenemos víctimas de abuso sexual o de violencia sexual, ¿sí? No importa si es hombre, mujer, hay congregaciones que sí aceptan que las mujeres aconsejen a varones, en especial si los varones son menores de edad, y lo mismo y viceversa. Hay congregaciones que por la capacitación que pueda tener el hombre, sí permiten que dé consejerías a mujeres. Entonces, cuando hay estos temas muy fuertes o cuando la persona ya nos ha dicho que no quiere tener algún tipo de contacto, debemos respetar eso. Preferentemente, evitar esos contactos físicos, ¿no? No porque esté mal, no porque el abrazo nos vaya a llevar a un episodio en donde luego vamos a crear un amor confuso y luego al adulterio, que es generalmente el discurso que se utiliza en estos escenarios, sino más bien porque este abrazo puede generar emociones que a la final nosotros no vamos a tener la capacidad de poder contener y vamos a generar una revictimización en la persona. Entonces, es preferible mantener cierta prudencia, cierta distancia para evitar estos desbordamientos emocionales. Ahora, no significa que no podemos apoyar con el contacto físico. Una cosa es un abrazo fuerte, sentido, ¿no? Y otra cosa es quizás colocar mi brazo alrededor por la parte de atrás de la espalda con cierto distanciamiento, ¿no?
no un abrazo cerrado, sino más bien quizás un abrazo abierto, para así darle la sensación a la persona de que está siendo comprendida, de que hay empatía, de que podemos comprender o de que podemos de alguna manera estar ahí para lo que necesite, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con el contacto físico, en especial cuando trabajamos con personas que han pasado por violencia sexual. Otra cosa que no debemos hacer, no niegue ni invalide las emociones de la persona. Permita que las personas expresen sus emociones con total naturalidad, ¿sí? ¿Qué significa esto de negar o invalidar las emociones? ¿No? Por ejemplo, pueden llegar a nuestra consulta personas que dicen, es que no puedo perdonarle, es que tengo unas iras y he visto y me he topado con consejeros que dicen, pero es que usted sabe que la ira es pecado. Usted sabe que la palabra de Dios nos pide que mostremos la otra mejilla. Y sí, es cierto. Pero recordemos que quizás estamos trabajando con personas que están en un nivel de estrés, en un nivel emocional, en donde esa reflexión aún no la pueden hacer. Entonces, no invalidemos estas emociones. No significa que tengamos que afirmar lo que están sintiendo. Simplemente debemos escuchar. ¿Sí? Y bueno, no es simplemente, el escuchar es algo muy, muy importante dentro de nuestra tarea como consejeros y pastores. Otra cosa importante que debemos considerar como consejeros, no trabaje solo, ¿sí? Si usted puede tener una red de apoyo como consejero, es decir, el contacto de psicólogos, de trabajadores sociales, de abogados, qué mejor. Y otra cosa, no descuide su autocuidado. Es importante que usted también tenga un adecuado autocuidado a nivel físico, psicológico y espiritual, ¿sí? Eso es importante, eso es fundamental si es que nosotros queremos seguir en este papel y en esta tarea de consejeros. Ahora, algunas herramientas con respecto a ese acompañamiento pastoral. Y cuando digo acompañamiento pastoral no me refiero exclusivamente al trabajo de los pastores, sino a ese acompañamiento desde el don de pastor, desde este don que Dios nos da a consejeros, a líderes y obviamente a pastores. Número uno, conozca su congregación, ¿no? Lo que yo les decía. Dentro de mi congregación hay psicólogos, hay trabajadores sociales, hay abogados, conocerlos para ver de qué manera podemos armar un equipo que ayude a estas personas. Recuerde que usted también es un miembro de esa congregación, por más que esté usted en el papel de líder, de líder de ministerio o de pastor, pastora, usted también es miembro de esa congregación y necesita de la comunidad de hermanos, ¿sí? Cultive relaciones personales con los otros miembros. Eso es importante. A veces pensamos que como estamos en el área pastoral, como estamos en el área de liderazgo, pues tengo que alejarme o tengo que ser muy reservado y no permitir que vean ciertas cosas o permitir que sepan ciertas cosas. No, yo tengo que cultivar relaciones con estas personas porque a la final somos parte de esa familia. Observe y conozca las necesidades de su congregación, ¿sí? Es importante que nosotros vayamos desarrollando ese ojo para mirar estas necesidades, ¿sí? Si yo veo que constantemente en las reuniones lo que se habla es sobre la falta de perdón, sobre el odio, sobre la ira, sobre el miedo, sobre el temor, entonces eso ya me da a mí dando pautas sobre qué temas yo debería capacitarme y en el caso de los pastores que tienen la oportunidad de predicar, pues, ¿qué temas son los que yo puedo de alguna manera ir compartiendo en las reuniones dominicales? ¿Qué más con respecto a esto? Observe y conozca las fortalezas y los recursos de su congregación. Mi congregación no solamente tiene cosas negativas, no solamente son personas que necesitan, también son personas que tienen herramientas a favor, factores protectores, y yo puedo utilizar esos elementos, ¿no? Con respecto al segundo punto, conozca las percepciones acerca de la salud mental, ¿sí? A veces tenemos una idea muy errónea, muy errada sobre la salud mental. Entonces debemos observar y reconocer qué percepción tienen los líderes y los miembros, porque generalmente las personas tienen resistencia a poder ir al psicólogo porque desde nuestros púlpitos predicamos mucho sobre este tema, ¿no? De es que los psicólogos van a hacer que te hagas ateo. No, el psicólogo no tiene esa facultad. El trabajo del psicólogo no es hacer que una persona crea o deje de creer en algo. El trabajo del psicólogo es muy diferente a esa idea. Entonces, yo sí necesito saber cuál es esta idea que tienen los líderes para de alguna forma poder yo eh, quizás ir limando esas ideas extrañas y
reconocer la importancia del trabajo del psicólogo dentro de este proceso de restauración y de sanación de las personas que están en nuestras congregaciones. Conozca algunas preguntas y dudas que tienen. Eso es importante, fundamental, ¿no? Para poder resolver esas dudas. ¿Qué dudas generales tienen las personas de mi congregación con respecto al psicólogo, con respecto al psiquiatra, con respecto al trabajador social, con respecto al abogado y cosas por el estilo, ¿no? Generalmente aquí tenemos igual opiniones muy diversas entre lo que es el psicólogo y el abogado, no siempre muy favorables, y tenemos nosotros que de alguna forma, a través quizás de conversaciones, eh, ir quitando esos estereotipos un tanto negativos que se tiene con respecto a estos profesionales. Con respecto a ese escuchar con sensibilidad dentro de estas herramientas de acompañamiento pastoral, como les había mencionado, no invalidar las preocupaciones y las dudas de las personas, ¿no? Hay que intentar entender el porqué de estas preocupaciones. Hay que encontrar puntos en común cuando yo estoy en este acompañamiento, porque no necesariamente tengo que obligarle a la persona a que crea lo que yo creo, a que sepa lo que yo sé, pero sí el poder llegar a estos puntos en común cuando estamos en consejería y obviamente, indiscutiblemente, el poder expresar este respeto, ¿sí? Que es fundamental. También hay que hablar con sensibilidad. Tenga en mente las dudas y percepciones que tienen las personas acerca de los temas de salud mental, que muchas personas no están muy abiertas de este tema y hay que hablar con sensibilidad, ¿no? Pero en pleno siglo XXI, ¿usted cómo es posible que no cree en el trabajo de los psicólogos? No, hay que tener cierta sensibilidad en cuanto a la percepción que generalmente se tiene con respecto a ciertos profesionales. Cuando le sea posible, utilice un lenguaje simple para hablar acerca de la salud mental en vez de términos técnicos, ¿no? Que a veces llegamos con esto de, em, porque vemos quizás en redes sociales algunas terminologías, entonces creemos que nosotros también podemos llegar con estas mismas palabras que a la final lo que hacen es entorpecer este proceso de reconocer el por qué yo necesito de este acompañamiento, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Quizás yo podría llegar y decirles, bueno, hay tres niveles de estrés o tres niveles en lo patológico con respecto al estrés: el trastorno de estrés agudo, trastorno de estrés postraumático y trastorno de estrés postraumático complejo. Y comenzar a darles una serie de definiciones con respecto a esto que se van a quedar como que, ¿y ahora qué hago con todo esto? Entonces, la idea no es llegar con estos términos muy complejos, sino saber que hay niveles de estrés y este estrés me produce algo a nivel físico, psicológico, social también, porque me puedo aislar, y también espiritual, como lo hemos dicho ya anteriormente. Con respecto al último punto, tenga paciencia y sea perseverante. Eso es algo importante dentro del acompañamiento pastoral, porque las personas generalmente se van a demorar un tiempo prudencial en adquirir nuevos hábitos, en adquirir cierta disciplina que los ayude en estos procesos. Entonces hay que tener paciencia y ser perseverantes, ¿no? Nos vamos a tardar quizás 2, 3, 4 reuniones en que la persona comience a adquirir este ritmo de trabajo y pueda ir asimilando eh, ciertas costumbres, ciertos hábitos para mejorar su estilo de vida. ¿Sí? Entonces, con base en todo esto, quiero abrir el espacio para las preguntas. No sé si es que haya alguna pregunta, algo que ustedes quieran acotar, comentar, algo que no haya quedado claro, ¿sí? eh, Al final simplemente tomarme unos minutitos para que si ustedes desean pues seguir un proceso de capacitación como Fundación Cristiana Catartizo, hemos desarrollado un menú de temas, un menú de actividades para capacitar justamente a pastores, líderes, consejeros con respecto a algunos temas de interés que puedan ustedes tener frente a este trabajo que nosotros realizamos en consejería. Entonces, abro el tiempo de preguntas. Pueden ustedes activar sus micrófonos o pueden escribir a través del chat para poder hacer estas preguntas.
Ana Elizabeth, active su micrófono y haga la pregunta. Ya puede activar su micrófono. Si no, puede escribirle en el chat para poder leer la pregunta, no hay ningún problema. Si pudo activar el micrófono, tal vez, ¿no? Ok, escríbale nomás por el chat, puede ser el chat del WhatsApp, lo tengo abierto en este momento para poder leer sus preguntas, o al chat del grupo, de aquí de la sesión, al chat de esta sesión. Esperemos un momentito que Ana está escribiendo. No sé si alguien más tiene problemas para activar el micrófono. Puede hacerlo y hacer la pregunta mientras nos llega la... Bueno, mientras nos llega la pregunta, voy a compartir con ustedes algunos datos que les mencionaba sobre las actividades que hemos propuesto como fundación, ¿sí? Entonces, en pantalla ustedes pueden observar las actividades que hemos propuesto para este 2025. El 22 de febrero vamos a tener igual un webinar que está diseñado o destinado para las personas que trabajan en el tema de restauración. Entonces vamos a abordar el tema de resignación o reconciliación con el pasado. ¿Qué debo considerar en un proceso de sanidad espiritual? El 28 de junio vamos a tener un webinar con el tema desafíos de la educación respetuosa en el Ecuador, ¿no? Para abordar quizás un poco el tema de toda esta línea de, ¿está bien que se le grite a mi hijo? ¿No está bien que se le grite? Bueno, si tengo un hijo que se le dificulta seguir órdenes, que se le dificulta seguir instrucciones, ¿qué puedo hacer frente a esto que nosotros conocemos como educación respetuosa? El 30 de agosto vamos a tener nuestro segundo seminario, Mente y Fe, y vamos a tener la participación de varios pastores que nos estarán ayudando con varios temas, ¿no? Entonces, de ahí no tengo un tema un tema específico porque serán varios expositores que nos estarán acompañando. Sin embargo, nuestro seminario Mente y Fe será el 30 de agosto. Y el 27 de diciembre, finalmente, un webinar con el tema defendiendo a nuestros hijos, perdón, defendiendo a nuestros jóvenes de la ideología de género. Y aquí quizás abordaremos un poco esta distinción entre lo que significa ideología de género y perspectiva de género, que no son lo mismo, ¿sí?
Dice aquí, esta actividad desde cuándo se inicia y cómo se lo hace en la congregación. Si me explico un poquito más, ¿cuál actividad se refiere? El tema de la consejería, ¿desde cuándo inicia la consejería? Ahí un poco para tener claro a qué se refiere con la pregunta. Porque este proceso inicia en el momento en que la persona, esto inicia en el momento en que la persona, el momento en que la persona busca este espacio de consejería, ¿no? Nosotros debemos de entender que no podemos obligar a las personas a asistir a estos procesos de restauración, de recuperación o de consejería. Entonces, ¿en qué momento inicia todo esto? El momento en que la persona llega y dice, necesito ayuda. En ese momento deberíamos nosotros tener un protocolo de acción para poder ayudar, dependiendo de cuál sea el motivo de consulta, ¿no? Y aquí es lo que yo les mencionaba, la importancia de tener quizás un equipo de trabajo en las ramas de las ciencias sociales. Un abogado, abogada, trabajador o trabajadora social y psicólogo. Entonces, si llega la persona y dice que generalmente inicia todo esto contactando a la secretaria de la iglesia en algunos casos o contactando a la secretaria de la institución que brinda estos espacios de consejería, se asigna al pastor o al consejero, en ese momento ya inicia todo esto de la escucha activa, de comprender las emociones y de comprender, obviamente, todo lo que sucede alrededor del contexto de aquel que está yendo a consejería. Ahora, en este proceso de consejería, vuelvo y repito, es importante que nosotros nos capacitemos y por eso es importante eh, que nosotros podamos capacitarnos y apoyar o acompañar a las personas. Me dice lo que decía que estaba abierto desde antes. O sea, ya viene la persona con un proceso de acompañamiento previo. ¿A eso se refiere? Si la persona ya viene con un proceso de acompañamiento previo, lo incorporamos paulatinamente, poco a poco, para nosotros hacer este. A ver, me mandó un audio. Pero un ratito. No, sí estaba bien que mande el audio para quizás entender mejor la pregunta. Pero sí, si el proceso comenzó desde antes o ya viene la persona en un proceso de acompañamiento, entonces sí, yo necesito ir incorporando estas técnicas poco a poco. A ver, veamos qué es lo que nos menciona. Un momentito. Bueno, hasta que Ana nos envíe el audio, no sé si hay alguien más que tiene alguna pregunta o algo. Recuerdo que esto está siendo grabado, entonces va a ser subido al canal de YouTube para que ustedes lo puedan revisar, quizás las personas que no pudieron estar desde el principio. Vamos a ver, ahora sí.
Ya, nosotros ya venimos haciendo procesos de acompañamiento psicológico desde hace algún tiempo atrás. Como fundación específicamente estamos trabajando desde el 2022, ya como un organismo independiente, porque antes estábamos bajo la cobertura de una iglesia y pues tomamos la decisión de independizarnos para poder desarrollar la fundación que se centra en hacer acompañamiento pastoral y psicológico, ¿no? Obviamente, este acompañamiento pastoral y psicológico a costos asequibles para las personas de la comunidad en general, indistintamente de la confesión de fe que pueda tener la persona. Entonces, como fundación, nosotros ya realizamos estos procesos tanto de acompañamiento pastoral como de acompañamiento psicológico. ¿Qué es lo que sucede generalmente? Que la persona llega quizás con algún tema desde lo espiritual, ¿no? Como le menciono, esta imposibilidad o esta incapacidad o esta dificultad de poder perdonar a alguien. Entonces, generalmente yo atiendo desde la línea pastoral y cuando me topo con ciertas situaciones en donde creo conveniente el apoyo del psicólogo, hago la remisión hacia estos profesionales que colaboran dentro de la fundación, ¿no? Entonces, igual, si ustedes son parte de alguna congregación y pues en sus propias congregaciones no hay profesionales de la salud mental como psicólogos, entonces sí podemos hacer quizás una alianza como fundación para poder tratar estas situaciones. Entonces, como le mencionaba, dentro de la fundación tenemos estos dos equipos de trabajo, quienes trabajan desde el área pastoral y quienes trabajan desde el área de psicología. Entonces, de ahí sí, no sé si logré contestar la pregunta. ¿Sí? Listo. Gracias por esa pregunta. No sé si hay alguien más. Si no, pues damos por terminada la reunión y pues agradeciéndoles el que ustedes hayan sido parte de esta actividad, hayan sido parte de este webinar, el último webinar de este año. Estaré compartiendo el calendario de las actividades para el siguiente, eh, para el 2025 y que ustedes puedan estar atentos y puedan ser parte de estas capacitaciones. Un gusto haber compartido con ustedes y nos vemos en otra ocasión.